Listo, muy bien, buenas noches para todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Viaje Podcast. Hoy nos encontramos con Juan Pablo, un colombiano que en 2017 decidió de renunciar a su trabajo para ir detrás de su sueño, que era recorrer el mundo. Primero lo hizo como mochilero, luego lo hizo en su bicicleta. Ya son varios años de viaje, ha cruzado a través de 9 países y pues hoy nos viene a contar un poco de su historia, de su motivación. Entonces pues bienvenido Juan Pablo, muchas gracias por estar en este espacio. Y bueno, cuéntanos, empiézanos contando, ¿qué hacías antes de dedicarte a viajar y cuál fue la principal motivación? ¿Cuál fue ese punto, ese momento en el que tú dijiste esto es a lo que me quiero dedicar? ¿Qué te llevó a tomar esa decisión? Bueno, yo trabajaba como jefe de sistemas acá en Medellín. Realmente es una pasión que amo con toda mi alma y que disfruto, pero hubo un momento después de ciertos años, de cierto tiempo en una empresa y como que no me llegaba a mí, no me hacía feliz y siempre pensaba que hacía falta algo y estaba pensando era en cómo descubrirme nuevamente a mí mismo, buscar otras pasiones, otras cosas que me hicieran feliz y poco a poco fui descubriendo el mundo de los viajes. Así fue como empecé a darme cuenta de todo este mundo, de ser mochilero, viajero, de que se podía viajar con recursos muy bajos. Y ¿Cuál fue así tu fue. primer viaje? ¿Cuál fue ese primer viaje que hiciste? Mi primer viaje fue un viaje de acá desde Medellín hasta la Cordillera Blanca en Perú, como para poder dar los pinitos o los inicios y darme cuenta si todo lo que yo veía y todo lo que yo escuchaba sí era verdad, ¿no? El hecho de que la gente lo recibiera a uno, de que las estaciones de bomberos te recibían y te ayudaban, o que las personas desinteresadamente siempre te dan una mano. Entonces, ese fue como mi primer viaje en el que me abrió la mente y el alma a un mundo muy, muy grande que hay ahí afuera. Excelente, ¿no? Y pues igual que ese destino Perú, maravilloso. Y bueno, ¿cómo fue esa experiencia de decir, listo, renuncio, digamos que tu familia, con quién vivías en ese momento, cómo fue ese paso de contar? Porque pues obviamente no es la idea común, o sea, de pronto las personas de pronto esperan que uno haga unas cosas diferentes y cuando se hace ese se enuncia esa primera vez, no es que quiero dedicarme a viajar, quiero recorrer el mundo, quiero irme de mochilero, la gente va a decir, no, pero ¿qué? Este man está loco, ¿qué le está pasando? ¿Por qué no sigue con su trabajo si tiene una estabilidad, si está bien? Pues a ver, yo siempre he vivido con mi abuela, siempre estaba acá como pendiente de ella, pero también llegó un momento en el que dije que necesitaba un espacio y un momento para mí y lo necesitaba de verdad. Cuando les cuento a mi familia de que me quiero ir de viaje, pues como todas las familias piensan que uno está loco, que te va a pasar algo, que a la final de cuentas eh, tu lugar está acá en la ciudad, el trabajo, estar casado, buscar una casa, vivir una vida normal. Pero pues poco a poco quise irles demostrando también a ellos que todo se puede, que lo que uno quiere y uno sueña lo puede ir logrando a medida que uno se lo va proponiendo, porque a la final de cuentas todo lo que tenemos son barreras mentales y psicológicas que nos va formando la sociedad como tal. Entonces, para mí ese viaje era muy importante, no solo para mí, sino también para ir rompiendo una barrera familiar, mental y poder compartirlo con todos los demás, porque el primer paso es el miedo y el miedo no nos deja hacer muchas cosas. Y una de ellas es poder salir de esta burbuja. Bien, excelente. Y bueno, y cuéntanos ahora sí un poco más de ese primer viaje, cómo inició, por dónde empezaste, llegaste de una Perú. No, yo salí de acá de Medellín, salí primero con rumbo en dirección hacia Pasto. Eh, Realmente yo he sido muy apasionado también de la escalada y el montañismo. Y pues Pasto es un lugar que tiene miles de lugares o miles de parques de escalada y pues la idea era llegar, conocer, armar un parche conociendo amigos de allá de Pasto. Eh, Estuve un mes casi ahí, escalé algunas rutas, luego de ahí ya me fui hacia Tulcán, en Tulcán estuve ya haciendo lo que era ya mochilear, es ir a las estaciones de bomberos,
luego ir conociendo como los puntos que tenía más o menos de referencia, como que el Chimborazo, el Cotopaxi, también Baños de Agua Santa, y eran como los lugares más principales en ese primer momento. Y ya después de ahí ya era tomar un bus directamente hacia Perú, llegando hasta Lima, y de Lima yéndome directamente simplemente hasta la Cordillera Blanca, porque la idea era llegar a ese lugar a escalar, a conocer realmente las montañas, la nieve, y poder lograr hacer algo allá, pero pues en ese momento solo se logró escalar y fue una de las maravillosas experiencias que tuve en ese primer viaje. Qué bonito, pues sí, claro, escalar esa experiencia pues debe ser fantástica. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? Porque pues sé que has viajado, o sea, para los que de pronto no escucharon y no se han conectado, hasta ahorita se están conectando. Juan Pablo ha viajado de dos formas diferentes, primero mochileando y luego ya con su medio de transporte que fue su bicicleta. Entonces, ¿cómo fue esa primera experiencia mochileando? ¿Qué tal se vivió? Pues a ver, para mí fue una de las maravillosas experiencias porque me abrió un campo enorme en ese mundo, me llegó bastante profundo al corazón el cómo era viajar, el cómo era interactuar con otras personas, con otras culturas. Yo creo que ese fue el primer viaje que me marcó completamente y cuando ya regresaba yo de Perú hacia Medellín, mi mente todo el tiempo estaba era pensando en cuándo voy a volver a salir, cuál va a ser el próximo viaje, cómo lo quiero hacer, cuánta plata necesito para hacerlo, qué necesito. Y mi mente solo pensaba en eso totalmente. Yo llegaba acá y yo no era el mismo. Yo no me sentía igual, no me levantaba igual, no pensaba igual. Veía todo con otros ojos diferentes con los que me fui de acá. Entonces es una experiencia que te va marcando realmente muy profundo y eso es lo bonito, el Claro, darse una... ya todo empieza a perder un poco de sentido, ¿no? La rutina convencional, pues porque después de que experimentas viajar por el mundo, conocer y demás, conocer nuevas personas, nuevos lugares. Eh, y bueno, luego en 2017 supongo que paraste por la pandemia, en donde te cogió la pandemia, cómo fue vivir ese proceso, esa etapa que para muchos fue bastante complicada, porque generalmente y muchas de las historias empezaron en pandemia, ese encierro, ese contexto llevó a muchas personas a decir, no, no quiero vivir en lo convencional, sino que quiero ir a viajar y demás, pero pues tú ya venías viajando desde antes, entonces ¿cómo fue ese encierro para ti de la pandemia? Pues a ver, el encierro para mí, gracias a Dios, me tocó acá en casa. Yo llegué la segunda semana de febrero del 2020. Recién yo llego acá, no me sentía como tan acomodado ni tan cómodo en la ciudad, que pues obviamente son 3 años viajando, recorriendo todos los días, levantándote en un lugar diferente, viendo un amanecer, un atardecer, compartiendo con gente totalmente diferente. Pero pues era también como ese momento de reflexionar todo lo que se había vivido y poder compartirlo también con mi abuela, porque a la final de cuentas había llegado a su casa y estar encerrado solo con ella, pues era un proceso de compartir con ella, acompañarla, cuidarla, y darme también ese momento de espacio de poder pensar todo lo que viví en cada momento, en cada país, con cada persona. Me, me, Me pareció como lo ideal y pues sé que hay muchas veces o a muchos viajeros nos pasa que no podemos quedarnos mucho tiempo en un lugar, pero pues decidí que necesitaba ese tiempo no solo para darle el espacio y cuidar a mi abuela, sino también para empezar a proyectar nuevos proyectos que vienen con proyectos que van para años, entonces necesitaba de ese tiempo estar acá y poder darle también ese espacio a mi familia. Bien. Bueno, ¿y en qué momento llega la bicicleta a tu vida? Bueno, mi bicicleta llega en un momento en el que realmente yo llevaba más de 18 años sin tomar una bicicleta, sin montarme en una. Uy, Y mucho tiempo. Y para fue una, decir meter 100, 200 kilómetros.
fue totalmente una barrera mental Claro. bastante fuerte, que me costó. No puedo decir que fue una transición tan fácil, pero pues me di como el espacio conmigo de decir, bueno, voy a intentarlo, voy a hacer lo que pueda, si lo logro súper bien y si no, pues ahí está la mochila y puedo continuar. Pero fue gracias a mi mejor amigo, en realidad, que él siempre ha sido un apasionado de la bicicleta y me dijo, hey, ¿por qué no viajamos en bici? Y yo le decía, no, la verdad es que yo no soy tan fuerte, no me gusta, yo no soy bueno en las subidas y no sé, de alguna forma me Y aquí en convenció Colombia que hay subidas por todas partes. y sí, Subo o baje. acá las rutas nunca Sí, son claro. fáciles. Pero no, me convenció y pues estuvimos adecuándolas para poder viajar y ya cuando se llegó el momento, en realidad ya él no podía viajar conmigo, pero yo ya había definido que ya me iba, ya le había dicho a mi familia, a mis clientes, ya les había dicho que me iba de viaje, yo ya no tenía un retroceso como para decir es que ya no me voy, no, ya había Sí. decidido Ya irme y estaba me más iba. que cantado, anunciado a todo el mundo, ya no podía quedar mal haberle dicho a todo el mundo y decir, no, ya no me voy. Exactamente, entonces nada, ya había dicho que el 1 de agosto del 2017 me iba y así fue como realmente pasó, me fui el 1 de agosto rumbo hacia Santa Marta Ya. con 200.000 pesos en el bolsillo, ahí realmente fue mi inicio. Bueno, y ahora que tocas ese punto que para muchos viajeros y para todas las personas que de pronto le están pensando es uno de los mayores temores indudablemente, y es cómo financiar el viaje, cómo puedo hacer para financiar el viaje. Y pues no sé, cuéntanos cómo fue tu experiencia, cómo hiciste para financiarlo. Bueno, a ver, para mí, digamos, más que difícil, no, fue una transición que de pronto se demoró un poquito, porque de pronto, aunque no se ve, yo soy una persona hay veces un poco tímida, entonces nunca había tenido como esa experiencia de buscar recursos o buscar alternativas diferentes. Pero pues cuando yo llego a Santa Marta y me quedo sin esos 200.000 pesos, pues me siento como ahí en la playa solo y empiezo a reflexionar conmigo mismo diciéndome, bueno viejo, ya Tocó se te perder acabó la pena, o la sea, vida, o es pena o comer, básicamente. exactamente, ahora qué vas a hacer, cómo vas a viajar, de qué vas a Claro. vivir, cómo pretendes hacer un viaje de larga distancia y sin tiempo de regreso si no tienes plata. Entonces ahí yo decía, bueno, ¿usted qué sabía hacer? Entonces yo decía, bueno, yo soy técnico en sistemas. Ah, listo, muy bien. ¿Y qué? ¿Y cómo vas a generar ¿Cómo, esos cómo poder ingresos? aprovechar esas habilidades en el viaje? Ajá, entonces yo decía, bueno, yo sé hacer esto, sí, pero ¿cómo llegas hasta ese punto en el que lo generes? Entonces me iba preguntando y cuestionando constantemente el cómo, el por qué, el cómo lo hacía, el para qué, cómo le llegaba a esa persona para que realmente se pudiera dar en hechos reales lo que yo pensaba acá. Luego ya después decía, bueno, ¿y qué más sabía hacer? Y yo, bueno, me encanta la fotografía. ¿Y qué puedes hacer con la fotografía? No, puedo vender fotos, puedo tomar fotos de restaurantes, puedo venderlas, puedo hacer cosas. Pero ¿Llevabas ¿cómo? algún tipo de equipo de cámara fotográfica o Llevaba una cámara fotográfica, un trípode, el computador para editar los videos y las fotos. bastante eh, peso también, ¿no? Para cargar en bicicleta, y bastante peso. llevaba 60 kilos de peso en ese Claro. momento. Y poco a poco era como eso, entonces yo iba pedaleando, iba pensando todo el día que voy a llegar a una tienda y qué voy a decir. Yo soy Juan Pablo, mi nombre es Julanito de tal, Mm. vengo viajando en bicicleta y cuando llegaba a la tienda me daba pena y simplemente decía, mi señor, ¿cuánto vale esto? Y ya, Gracias, estoy mirando. y me gastaba los pocos recursos que tenía porque realmente me daba Claro. pena. Entonces, ya fue como que con los días y los meses fui ya como procesando más la idea, aterrizando, entonces ya más bien yo decía, ¿en qué soy bueno? Yo decía, bueno, soy bueno hablando, soy bueno contando una historia, entonces yo decía, bueno, necesito contar una historia y necesito que a través de esa historia genere empatía con la gente, genere realmente una conversación
que me genere un apoyo para mí, para el viaje. Entonces, esa era mi forma de viajar. Dulcinea, que es la bicicleta, realmente yo le llamé Dulcinea. Ve, un nombre muy romántico. Sí, soy muy apasionado con bueno, leía mucho Sí. el Don Quijote de la Mancha, realmente, y soy muy apasionado de esa historia porque la historia tiene un trasfondo muy grande y pues Y básicamente se asemeja mucho a lo que querías. sí, porque era guerrear, era un guerrero a la final Sí. que soñaba y se imaginaba Mundos fantásticos, sí. exactamente, que el molino era su princesa, entonces realmente algo me parecía, algo era como muy parecido a mí, que yo todo lo que veía me lo imaginaba y yo me soñaba con estar en esos lugares. Entonces fue un nombre que marcó bastante para mí. Entonces Dulcinea siempre llegaba a un lugar y yo simplemente era el medio que estaba ahí acompañando a Dulcinea porque ella era la que hacía el viaje con las personas. Ya. Las personas miraban una bicicleta cargada con 60 kilos y lo primero que yo pensaba en mi mente era diciendo que se acerque una persona, que me diga de dónde vienes, qué haces, Que cómo rompa el hielo. vives. Estabas esperando que la persona rompiera el hielo, que era lo que te costaba trabajo a ti. Claro, pero yo iba llamándolo también mentalmente con mi positivismo de decir, necesito que venga esta persona, que se acerque, que me pregunte dónde voy a dormir, que si ya comí, que dónde voy, qué voy a hacer, cómo trabajo. Y eso generaba una fuerte energía que realmente llamaba a la gente y la gente siempre iba preguntando. Entonces me decía, ay, ¿de dónde viene? Y en bicicleta. Y de tan lejos. Claro. Uy, no, 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 no. Y bueno, ¿y qué? ¿Y cómo hace para vivirte? Yo ahí ya empezaba a contar el cuento. No, pues vivo de Pues los tenía sistemas. 200.000 pesos y se acabaron. Entonces realmente era ese momento mágico de poder aprovechar lo que generaba Dulcinea y poderlo transmitir en una historia, porque era mi historia y era yo el único que tenía ese medio para poder transmitirlo de cierta manera que a la final es verdad, pero pues lo cuentas de una manera en la que realmente conectas con la gente y ahí es donde vas logrando cada paso que vas dando. El dónde dormir, entonces yo buscaba dónde dormir, sin tener que ir tan directo con la gente, ¿no? Porque uno no puede llegar a donde la gente y decir, ah, es que necesito un lugar para dormir. No, hay que conectar primero con la gente y conocerse y conocer un poco más a la gente para que también te conozcan un poco y veas que no sos una mala persona, que tienes buenas intenciones. Sí, hacer ganar un poco de confianza también, porque pues obviamente la gente también es muy temerosa de una persona desconocida, no sé, recibirla en su casa y demás, pero pues obviamente también todo va mucho con la actitud, con la energía que le transmitas a la persona, de decir, ah, no, me siento con confianza y le abro las puertas de mi casa. Exactamente, es que a la final de cuentas mirar a alguien a los ojos y decirle, hey, vente para mi casa, tienes una cama, tienes ducha, puedes compartir con toda mi familia, donde vas a estar con los hijos, con la esposa, con los tíos. Realmente es muy difícil para una persona, pero que cuando lo hace realmente se siente muy bien porque es una confianza muy fuerte, es una conexión bastante fuerte que es muy difícil hay veces de explicar o de sentir, porque solo con una mirada ya se sabe si vos sos bueno o vos sos malo, o si tienes buenas intenciones o no. Entonces, eh, solo que el hecho de que te digan que te van a abrir las puertas de su casa es un tesoro que no tiene precio en realidad. Ya. Y entonces, bueno, rompiste ese miedo y empezaste a ofrecer servicios, a trabajar, no sé, en voluntariados y demás, o en concreto, ¿cómo hacías para, pues, gastos, sostenimiento? Bueno, al principio lo que era hospedaje y comida, todo casi siempre lo tenía cubierto un poco entre las redes sociales y las plataformas como Couchsurfing, One Shower. One Shower es una plataforma dedicada solo a alojamiento de ciclistas. Ya. Entonces, más o menos yo iba mirando mensajes o personas que estaban en ciertas ciudades y entonces con una semana de anticipación yo les escribía, les decía, bueno, mi nombre es fulano y tal, vengo viajando,
me gusta compartir con la gente un poco de la cultura, de mi cultura, hacer esto, aquello. Me encantaría si de pronto tienes algún espacio con el que me pudieras compartir para pasar la noche. Y siempre buscaba como los medios necesarios como para cubrir lo que era alojamiento y comida, ¿no? Obviamente, eh, cuando ya interactúas con las personas locales, con la gente y vas hablando, pues obviamente al preguntarte qué haces y tú vas contando, pues esa misma persona va diciendo, ay, yo tengo un computador. Entonces yo, por ejemplo, a la persona que me alojaba, pues obviamente nunca le iba a cobrar, siempre lo Un hacía de corazón. mantenimiento, una reparación, cualquier cosa, Pero sí claro. me decían, sí me podían decir, ay, es que también mi primo tiene un computador, espere pan, y yo lo llamo, y entonces yo resultaba arreglándole el computador al primo, a Bueno, la tía, a la esposa de la tía, entonces siempre eran como cosas que se iban dando por sí solas, o sea, era a través de una conversación, todo se iba dando, no solo era computadores, yo hacía intercambios, muchas veces empecé a ver que en las tiendas a las que yo llegaba no tenían cámaras de seguridad o veía que eran los computadores muy lentos. Entonces yo les decía, buenas, mi señora, ¿y cómo se encuentra? Oiga, mi señora, acá a usted le hace falta un sistema de seguridad. Ay, sí, mi hijo, pero es que no, eso vale mucha plata y acá me cobran mucho. Ay, mi señora, yo le instalo, yo soy técnico en sistemas, vengo viajando en bici. Pues hagamos una cosa, yo le instalo y usted me da 2 mercaditos para yo seguir viajando en la bici y eso me ayuda a mí y le ayuda a usted. bueno, buena estrategia para aprovechar habilidades y pues seguir ahí. Sí, es que a la final de cuentas uno se va dando cuenta de que así es como vivían nuestros antepasados, a Claro. través del intercambio. Viajaban miles de kilómetros solo para intercambiar un producto por otro. Entonces, es un buen momento para uno ir aplicando nuevamente también esas tácticas De de trueque. intercambio y de trueque. Bueno, chévere, interesante, pues digamos que ese dato de las aplicaciones también sé que va a ser muy interesante y le llama, había escuchado la primera que nombraste, Worldpackers también que es muy conocida, pero esa de las bici viajeras, entonces de pronto ahí la vamos a dejar en la descripción también del video para los que les interese y están viajando en bici, pues puede ser una buena alternativa. Y Sí, bueno, entonces han sido 9 países hasta el momento. Y ahora sí, cuéntanos cómo fue esa primera etapa de salir del país, cuál fue el primer país al que llegaste. mi primer país fue nuevamente Ecuador. Yo creo que cuando llegué nuevamente a la frontera de Rumichaca, sentí como una alegría dentro de mí diciendo, uff, por fin salí de mi país y ahora ya no hay regreso, no sé, me sentí como un fresquito. Yo decía, bueno, ya de acá en adelante ya no hay regreso, ya de aquí es echado para adelante hasta terminar el viaje. Subiste Santa Marta y otra vez de regreso bajaste. Sí, yo empecé a bajar, o sea, empecé a subir en realidad de Santa Marta, empecé a ir hasta llegar hasta Cali, Ya. en donde en Cali me quedé básicamente una semana arreglando computadores en un consultorio de abogados, o bueno, de abogadas en realidad, de las cuales me hice amigas. Y luego ya después de esa semana de haber reunido un par de pesos de dinero, continué mi viaje hacia Popayán. Allá también conocí en ruta, me paró un amigo que, bueno, yo no conocía en ese momento. Iba en un carro y me paró así de la nada y me dije, oye, yo soy Juan Chauer, mi nombre es Julanito de Tal, me puedes buscar en redes, yo hospedo ciclistas en el Bordo Popayán, por si quieres ir o si no tienes ningún problema, pues yo te llevo en el carro con la bicicleta y pues ahí te quedas en mi casa y yo, bueno, sí, ¿por qué no? De una, Claro. vamos. Pues un buen tramo te ibas a ahorrar también Sí, del viaje. exactamente. Entonces llegué a la casa de él y cogimos mucha confianza y luego él tenía que volver a Popayán y me dijo, oye, ¿por qué no te quedas en el negocio un par de días mientras yo voy y resuelvo un par de cosas? Entonces, yo iba trabajando, arreglando computadores, iba haciendo como ciertas cosas ahí, le ayudaba también en el negocio y así era como también me iba yo ayudando y ayudaba pues obviamente también a los demás. Bueno, de esa infinidad de rutas que hiciste, pues a lo largo de 9 países, ¿cuál es una que recuerdas que tú hayas dicho, no, esta ruta me va a vencer, está muy dura ya, me quiero regresar?
Uh, pues a ver, duras, realmente hubieron, yo creo que demasiadas rutas, pero esos pensamientos los tuve los primeros días más que todo, desde que salí de mi casa hacia Santa Marta. El primer día yo creo que me bajé por ahí unas 50 veces de la bicicleta, pensando en que yo qué estaba haciendo con mi vida, que si tenía mi casa, tenía las comodidades, tenía ducha, tenía cama, porque estaba ahí Qué sufriendo. necesidad de ponerme a sufrir. ¿Qué necesidad tenía yo de cargar 60 kilos más mi peso? Pensaba, pues pucha, yo decía, yo estoy loco, pero luego algo en mi mente me hacía ver como hacia el horizonte y yo miraba los paisajes, los lugares, yo decía, esto realmente me motiva más a seguir más lejos, y ese día pues solo había hecho 80 kilómetros. Pero curiosamente, a los 2 días después me levanto, empaco mis cosas, salgo a pedalear sin saber cuántos kilómetros iba a hacer, y ese día resulté haciendo 100 kilómetros. Entonces fue una adaptación bastante grande que me dio mucha motivación para decir si era posible hacerlo. Claro. Y desde eso mi mente realmente, ya por más duro que era la ruta, no vinieron tantos pensamientos como tan negativos, porque traté como de omitir todo lo negativo que hacía que de pronto me fuera a causar un problema. Ya. Juan Pablo, qué pena hago como un paréntesis, es que me están diciendo que sí, de pronto no sé si tienes acceso a escribir. Ah, ya. Ya vi que ya la escribiste ahí el nombre de la aplicación. Sí, para dejarlo ahí en los comentarios. Eso, perfecto, gracias. Bueno, y de Sí. esos 9 países, un lugar así, también me preguntan acá en los comentarios, un lugar que te haya marcado por su belleza, no sé, por la historia que se vive allá, de pronto en una montaña. Bueno, tengo una experiencia que marcó mucho mi vida, fue un antes y un después, que fue en Ecuador, eh, porque siempre había querido hacer montañismo, ir a hacer una montaña, una cumbre de nieve, y curiosamente se me dieron las oportunidades para hacer una montaña que se llama el Antisana, Ya. pero yo no estaba tan preparado, digamos, ni psicológica ni mentalmente como para haber hecho la montaña. No tenía ni el equipo necesario ni la ropa adecuada. Siempre fui muy atravesado, siempre me le he metido a todo así de una. Y pues conocí unas personas, un colombiano, una francesa y un ecuatoriano, el cual me dieron como el espacio para unirme a ellos. Alquilé un equipo con pocos recursos, con poca plata que no tenía, pero era el sueño de hacerlo. Te De dije, hacer me exacto, endeudo, de tocar la nieve. pido plata, me busco como sea, pero que Claro. la hago, que la hago. Eh, Luego pues alquilé el equipo, pero yo solo tenía una chaqueta North Face, y no tenía ni siquiera pantalones de frío, ni medias de frío, ni botas, nada. Tenía solo 2 sudaderas, y cuando llegamos al parque, el parque nos lo habían cerrado, no nos dejaron entrar, y hicimos una vuelta por todas las montañas de noche, sin saber cuál era la ruta, cuál era el lugar. Se arriesgaron, mejor dicho, a la aventura completa. Nos arriesgamos así y no estábamos registrados en ningún lado, nadie sabía O que sea, estábamos. donde se hubieran quedado en la montaña, nadie se va por enterado. Exactamente, ni la familia sabía que estábamos Y allá, ni cuántos días íbamos a estar, o sea, era relativamente nulo la información. Luego, después de 3 días de caminar, llegamos a la base, al campo base de la montaña, y descansamos, y en la noche preparamos como todo el equipo y empezamos a irnos a hacer cumbre. Y el GPS que curiosamente tenía el amigo colombiano falló un poco, porque en vez de tirarnos por la ruta comercial, que era la claro. más fácil, nos tira por la ruta más técnica, que se requería realmente equipo especializado como Ah, grampones de hielo,
no teníamos tornillos, no teníamos piolés técnicos, solo teníamos un piolet de progresión y teníamos unos grampones de glaciar normal, de caminata normal, y encontrarnos con esas paredes verticales de hielo, donde era o subir, porque un paso en falso era morir. Claro. O sea, no teníamos nada, no teníamos tornillos de hielo, no teníamos de dónde asegurarnos. Las caídas, habían unas caídas de 60 metros de profundidad más o menos, en pasos muy complicados. Y entonces era un choque muy fuerte. Yo lo único que pensaba ahí en acordarme en las películas de allá de las que había visto sobre montañismo. Entonces yo decía, fue pucha, ¿cómo fue que hizo este man cuando estaba en este dilema? Entonces yo me acordaba como esos momentos críticos. Yo decía, bueno, acá no te puedes morir, vos acá no te puedes morir. Y en una de esas, la chica francesa tuvo una caída que por suerte no fue grave. Luego salimos de esas paredes y a mí me dio mal de altura y empecé a vomitar, porque pues se me fue mojando todas las sudaderas y me dio mal de altura. Ya ahí fue donde tocó tomar como esa decisión a 5.020 metros de Uy, altura. claro, pero no, igual subieron muchísimo. Claro, pero ahí teníamos lluvia, teníamos neblina, o sea, no veíamos a Ya menos estaba de muy 100 hostil. metros, los fuertes vientos. Entonces dijimos, bueno, tenemos dos opciones: o llegamos a la cumbre, porque tenemos la posibilidad de llegar, pero no tenemos posibilidad de bajar. Entonces tenemos que decidir si subíamos o bajábamos. Ya. Era dos opciones y a la final tomamos fue la decisión de bajar, de retornar hacia Campo Base. Esa fue una de las experiencias que más me marcó, porque pues estuve a punto de morir y que nadie supiera que yo estaba ahí, Ahí sí como el video, tu experiencia más cercana a la muerte. básicamente. Sí. Sí, es algo muy fuerte que tuve en ese momento. Esa fue una en realidad, pero la más fuerte. Ya. Bueno, Y sí, ya me ahí, imagino que claro, en ruta y en viajando pues son cientos de historia que pues no nos daría tantos años aquí el tiempo para recapitular y recordar todas esas historias. Y bueno, en esos 9 países pues uno también tiene la experiencia de conocer cultura y también pues se conoce mucho la gastronomía. ¿Qué tal te fue con la gastronomía en otros países? ¿Extrañabas mucho la colombiana? ¿Cuál te gustó así mucho que tú dijeras un plato en especial, una gastronomía de un país en especial que te eh, gustara bastante? bueno, yo creo que donde yo más comí mucha comida autóctona del lugar fue, creo que Argentina, Chile y Uruguay. Creo que fueron los tres países en los que más me introduje, tanto en su cultura como en su gastronomía, porque era imposible no estar dentro de ella, porque cada 10 kilómetros que yo pedaleaba, salía un tipo ahí y me decía, che, boludo, Toma pará, esto. vení, tómate un mate, una birra, un asadito. Y yo decía, Bueno, qué bueno, bien. está bien. Y pasaba de estar un ratico y me quedaba una semana y Ya. vuelvo, salía otros 10 kilómetros y me invitaban a otro lugar. Entonces era constantemente invitaciones y era imposible rechazarlas. El asado es increíble. Habían muchos asados diferentes, tipos de comidas que te hacían y era muy lindo. Pero también tuve oportunidad de cocinar comida colombiana, compartirles un poco de lo que también para nosotros era importante. Si te gusta el tema de la cocina, ¿te desenvuelves bien en la cocina? Tuve que ir aprendiendo Claro. a hacer cositas. En realidad era muy simple a la hora de cocinar. Yo solo hacía unas pastas, salsa de tomate, atún y ya. Dentro de tu equipo pues de viaje llevabas, pues porque he visto que llevan a veces algunos implementos, estufa portátil, ollitas y demás. ¿Llevabas algo de eso? Sí, sí, yo llevaba fogón, llevaba ollas, llevaba mercado, pues compraba como cosas básicas como arroz, aceite, sal, atún, llevaba también
pastas, cositas muy Claro. simples, que fueran muy rápidas. En mi mente siempre salí de acá pensando en hacer cosas muy prácticas y muy rápidas que no me tomaran mucho tiempo, porque yo siempre dije, no me quiero parar en medio de la ruta Mm. a cocinar algo que Sí, se hacer me... unos frijoles allá con olla, pero no, pues. No, no, la idea era parar y decir, bueno, me cocino unas pastas que se demoran un par de minutos, le echo salsa, ketchup Ya y ya, y atún, atún y vamos. ya. Como y a dormir. Esa era siempre mi meta. Aquí en el sondeo de estos 6 capítulos que lleva el podcast, pues uno de los platos predilectos, no sé si lo probaste, ha sido el encebollado ecuatoriano. Si lo probaste, ¿qué tal te fue con ese? Sí, sí lo probé una vez en baños de agua santa y me fue bien en realidad, a pesar de que en ese momento todavía no me gustaba mucho la cebolla. Ah, ya ahí se hizo, es un tema más de gusto personal, porque sí, eso es pescado y cebolla bastante. Sí, sí. pero, pero pues eso era como, ese era el proceso del viaje en realidad, ir adaptándose en cada momento y circunstancia y ir probando ciertas cosas que a uno nunca le han gustado. Claro, pues obviamente también a veces la necesidad y las circunstancias te llevan a decir, uy, bueno, tengo hambre y hay esto, pues. Y se valora un poco más, ¿no? También lo que uno ha Sí, tenido, lo que puede tener en ese momento, porque pues ya no es tan fácil acceder a, no es ir allí al supermercado a 5 cuadras y comprar algo, ¿no? ajá, es que ahí es donde uno dice, bueno, a la final, cuando a mí una persona salía y me ponía el plato ahí en la mesa y me decía, siéntate a comer, yo decía, acá no puedo decir es que no me gusta, Claro, ¿no? no, pues A te mí están dando la hospitalidad, te están abriendo las puertas de tu casa y me tocaba ya sentarme, probar el plato, comérmelo y agradecer porque pues era lo que me ponían en la mesa y ahí no era, ay, no, es que a mí no me gusta esto, no. Ahí sí no te gustaba y no era lo tuyo, tripas corazón y hágale como hermano y agradezca y ya, y siga el camino, porque no se podía tener como ese momento de desaire de decirle no. Entonces era como también ponerse ese límite con uno mismo de que no, esto no lo puedes rechazar porque pues te lo dieron, te lo invitaron. claro. ¿Y qué tal te iba con los conocimientos de mecánica con la bicicleta? ¿Sí? Yo ¿Muchos siempre, percances o más bien la ruta en mm, ese sentido, no? no, yo creo que fui un tipo afortunado, no tuve tantos percances, ni mecánicos, ni improvistos de salud, ni robos, no fui como ese tipo viajero de que le pasaron miles de Sí, cosas o accidentes o cosas muy particulares. Yo creo que yo me reía mucho con otros compañeros con los que después tuve oportunidad de viajar y era que a ellos todos los días les pasaba algo, lo ya. mordía un perro, se le caían las cosas de las manos, cualquier cosa les pasaba menos a mí. Yo les decía, a ustedes al menos les pasa algo, a mí no. Yo no, a mí no me pasa Al nada. menos tienen que contar y a mí que no, muy tranquilo todo, yo quería era la adrenalina. Algo así, entonces me pasaba con mucha frecuencia, era que yo me reía era por todos los demás, porque yo contaba las historias de ellos, menos las mías, porque yo no tenía historias que contar, porque no me pasaba nada, nada de ese tipo de cosas. Entonces era muy chistoso, entonces era divertido también. Claro, pues porque por mal que sea la experiencia, al fin y al cabo, al final del día se termina volviendo en una anécdota más, ¿no? En una experiencia más, en un aprendizaje más que vas a contar, el quedarse varado en ruta, el de pronto un accidente, caerse, pues al fin y al cabo terminará siendo una experiencia más. Sí, a la final yo creo que lo importante de los viajes es mirar que es lo que supuestamente para uno es malo, realmente no es malo. La vida te está compartiendo un momento para que aprendas a convertir esas cosas, esos momentos de malas circunstancias en las mejores circunstancias y que las puedas ir aplicando con la mejor energía. Y yo creo que eso es lo que hace que los viajes se den de la mejor manera, con la Claro, mejor pues atención. todo es una cuestión de perspectiva y si es como se tomen y se asimilen las cosas, pues o se deja uno vencer o sigue y dice, no, pues no es ni tan malo, solamente es un aprendizaje más del camino de la ruta y sigo adelante y sigo con mi sueño y sigo con mi viaje. Sí, exactamente. O sea, esa era siempre la finalidad. La finalidad siempre era tener una mente positiva que me ayudara a, a compartir
mi positivismo y mi forma de ver la vida y los viajes y mi forma también de aportar un granito a todas las personas que apoyaron mi viaje y que hicieron posible que mi viaje también se hubiera dado de esa manera, porque yo creo que el viaje a la final no lo hace uno, lo hacen las personas que te rodean cada día en tu vida. O sea, el hecho de que alguien se levante, te diga buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermano, acá tienes este mercadito para que continúes tu viaje, no te acepto un no por respuesta, ven, yo te llevo 100 kilómetros para que te evites este tramo que es peligroso. Todas esas cosas son importantes y se deben de valorar por más mínimo que parezca o más tonto que parezca, yo creo que hay que valorarlo. Y eso es lo que realmente vale en el viaje. El viaje no es el dinero con el que salgas, ni con las cosas materiales con las que salgas, sino cómo las vas construyendo tú mismo en el camino. O sea, tú mismo te vas construyendo. Bueno, cuéntame también que es un tema de mucho interés y a muchas personas que están viajando y que pues se quieren motivar también a viajar, les llama la atención saber y es el tema de los pasos fronterizos. ¿Cómo fue tu experiencia en esos pasos fronterizos? Pues a ver, los pasos fronterizos en realidad no son, bueno, por lo menos acá en Sudamérica no son tan complicados. Son procesos realmente ligeros y rápidos, a menos de que haya mucha gente en la frontera. Pero mis fronteras siempre fueron muy tranquilas, o sea, yo llegaba a una frontera siempre con la mejor actitud, dejaba la bicicleta ahí, iba, entraba, hacía fila, decía buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cuánto es el máximo de días que me pueden dar ya que vengo en bicicleta? Me decían 90 me sellaban. Hasta luego, muchas gracias, muy amable, que tengan feliz día ¿Siempre y cumpliste el tiempo de los días? Generalmente son 90 días, pero ¿y siempre alguna siempre, vez te pasaste o siempre tratabas de...? siempre llegué a los 90 días. En algunos países, por ser países tan largos, tuve que ir renovando, obviamente, por ejemplo, como en Perú. En Ya, Perú estuve 7 meses uy, recorriendo y trabajando también, porque a la final dediqué un mes para trabajar en un restaurante y hotel. ya. Entonces me tocaba renovar otros 3 meses, entonces obviamente iba renovando cuando se podía, obviamente había que pagar renovación y ese tipo de cosas. Y muy costosa la renovación, ¿cómo era ese proceso? ¿Te acercabas que a la embajada? No sé cómo era. No, primero yo lo que hacía era investigar por internet cuáles eran los lugares realmente de proceso de renovación. Sí, Luego de que ya investigaba, obviamente ya viajaba directamente a la capital donde estaban los procesos, dormía o en algún lugar puntual y a la mañana yo me levantaba muy temprano, hacer iba, hacía fila. fila, pedía ficho, lo que fuera y esperaba 4, 5, 6 horas ahí sentado hasta que me llamaran y ya. En Lima, a ver, renovar me costó alrededor de unos 15.000 pesos colombianos. Ah, no es nada, relativamente pues es muy económico. Pero en algunos países son muy económicos, en otros son algunos más costosos. Ya. Ahí tuve mucha facilidad, pues, como tal en la renovación. Me quedé trabajando un mes en un restaurante. Siempre veía como la oportunidad de ser a mesero. Hay veces intercambiaba y entraba a ser recesionista en un hotel en la noche. Luego le intercambiaba a mis compañeros fotografías, de fotografías por comidas y platos del restaurante. Luego también les vendía arepas colombianas, o sea, me veían comer a mí, entonces ya Claro, me se decían, antojaban y es que la arepa colombiana estará la polémica con los venezolanos que es mejor la venezolana, pero pues no sé, no. no, yo, a ver, considero que eso es una polémica muy frecuente, pero en realidad es que la arepa no es de un país o de otro, en realidad hay que De los entender que indígenas, era un amasijo de los indígenas. el maíz viene de México y simplemente cada país empezó a Adaptarlo. adoptarlo de una manera diferente. Sí. Cada quien, o sea, cada país tiene un gusto diferente en su forma de hacer las arepas y uno no puede, yo creo que entrar en esa controversia porque No. pues a la final somos países hermanos. Ecuador, Venezuela y Colombia eran un solo país, en realidad tenemos muchas cosas muy similares. Y sí, claro, nuestra cultura básicamente es muy similar. Muy... Mm. Exactamente, entonces eso es lo que hacía chévere.
el intercambio, siempre. Yo Claro. siempre miraba dónde estaba el punto de quiebre para yo buscar esa posibilidad de encontrar un granito para que me aportara el viaje. Sí, esa experiencia. ¿Y qué tal se te daban los idiomas? Porque me imagino que también conocen pues muchos viajeros de otros países, porque Sudamérica es uno de los destinos predilectos también de europeos de diferentes partes del mundo. ¿No, A no, ver, no te animaste a aprender por ahí otro idioma en el camino? eh, para el inglés no soy muy bueno. Me sabré un par de palabras, un par de cosas. Igual yo creo que los gestos y la forma en la que uno se expresa también es un idioma universal y hace que uno se Claro. comunique con cualquier persona, aunque pues obviamente siempre hacía como un país inglés ahí del hello, how are you, fine, thank you, cositas, palabras muy específicas, ayudándome también de pronto de traductores. Una vez sí me pasó con una japonesa que me la encontré ahí sentada y yo decía, ¿y cómo nos hablamos? Y era como ahí. Toca ver muchas horas de anime para, para aprender japonés. Era como un hablado entre un poquito el inglés ahí medio raspado, Ya. con los gestos de dormir, de hambre, de bañarse, cosas eran como cosas muy puntuales, pero siempre había una buena comunicación. Yo creo que no me arrugué ante ese tipo de cosas de que es que no me sé el idioma, entonces no puedo hacer esto, no. Era que lo hacía y lo hacía nomás. Ya. Y bueno, entonces tu viaje llegó hasta el fin del mundo, ¿no? Hasta el fin del continente, hasta Ushuaia. Ahí A ver, llegaste. hasta Ushuaia no pude, Ya. realmente quedé a 500 kilómetros de Ushuaia Ah, quedaste cerca. por un tema, ahí retomando de pronto el tema de las fronteras, fue que debido a un mal procedimiento de una chica en aduanas de frontera en Chile, no me selló el pasaporte o no me lo quiso sellar, solo me dio un papel que me decía que ese papel era mi entrada para la bicicleta y para mí. Sí. Y después de 2 meses de haber recorrido Chile, cuando fui a renovar me dijeron que yo estaba ilegalmente, llevaba 2 meses ilegal allá en Ah, Chile. Entonces ahí tuve el problema de que me tocaba ir a la comisaría o a la PDI, como le llaman allá, autodenunciarme, o sea, llegar y decir, hola, buenas, ¿cómo estás? Yo estoy ilegal acá, por esto y por esto y por esto, y me vengo a autodenunciar. Entonces eso entró en un proceso legal como tal, donde me tocó esperar y afortunadamente conocimos un abogado que pues ayudó en el proceso, eh, y ahí nos dieron una sola opción que fue la expulsión, y la expulsión que me dieron fue por 10 años. o sea, 10 años no puedes entrar a Chile. Bueno, Exactamente. vea, importantísimo para que a nadie más le llegue a suceder, pues porque quedarse uno 10 años sin poder entrar a un país y más cuando ama uno viajar, pues es como una noticia no tan grata. Entonces siempre certificar, cerciorarse de que le sellen el pasaporte para no tener inconvenientes. Sí, eso fue yo creo que una de las cosas que más me marcó también en el Claro. viaje, porque aprendí de que por más agente aduanero que sea, toca hasta que no te selle el pasaporte, no ingreses al país, o sea, literalmente. Y no hay forma de apelar, de hacer algo para, ¿no? Ya No, 10 no, años no fuera del... hubo ninguna posibilidad, o sea, era eso o eso. Bah. Andreita Por ahí nos pregunta, pregunta, sí, tiene una pregunta de cómo trazaste la ruta, si cogiste la montaña o las costas. Sí, cómo ibas mirando ese trazado de la ruta por dónde tomar. yo nunca planifiqué una ruta en específico. Yo creo que yo iba dejando que realmente el día a día me fuera mostrando cuál era el camino más adecuado. Eh, Siempre lo dije, yo nunca he sido fan de las montañas, de pelear en alta montaña. Siempre fui un poquito malo, o no malo, creo que no soy tan bueno como otros viajeros que les encanta las subidas constantemente. Ya, Pero el camino me fue llevando siempre por todas las montañas, o sea, siempre por la cordillera, o sea, poco costa. Hola, hola. Bueno, creo que Juan Pablo
tuvo un problema de conexión un momento, entonces ya vamos a tratar de reconectarlo nuevamente a ver qué sucedió. Hola, hola. Hola, ¿ya? Ah, sí, ya. Que te quedaste ahí, nos dejaste ahí como, oh, listo, Sí, ya. eso vi que no estaba entrando, se quedó pensando. Bueno, bien, sí, yo me alcancé a percatar y bueno, ahora sí, retomando. Entonces nos contabas que pues la ruta te fue llevando por las montañas siempre. Sí, o sea, literalmente siempre se me daba que aunque no quería, siempre resultaba pedaleando en las montañas. En Perú, cuando entré, obviamente hice todo lo que fue costa. Yo pedaleé desde Tumbes hasta las líneas de Nazca. Eh, Luego de ahí empecé a subir por toda la montaña, la sierra hacia Cusco. Y ahí volví a conectar siempre con la cordillera. O sea, ya después de ahí ya siempre estuvo todo basado en la cordillera. Ya, perfecto. Bueno, y te quería preguntar, entonces, en Chile, después de ese suceso, ¿te devolviste de una para Colombia? ¿Se te tocó devolverte en avión o cómo fue el tema ahí? No, en Chile nos dieron un plazo muy corto, o sea, como decir, me llamaron ahorita a decirme que tenía menos de 24 horas para salir de la frontera, Ya, y era la frontera más cercana que teníamos, estaba a 250 kilómetros como tal, y era salir sí o sí y llegar allá porque si no salíamos se nos iba a convertir en un problema mucho más radical. Entonces tuvimos que pedalear una parte, luego con el compañero con el que estaba en ese momento le dieron dolores de rodilla, tocó hacer dedo, luego pedalear el otro tramo y luego cuando llegamos a la frontera nos están esperando y nos dijeron, eh, de acá sí o sí tienen que salir ya. O sea, era como que los mismos que nos recibieron las denuncias y las cosas nos estaban esperando ahí, o sea, era que para certificar que nosotros sí saliéramos del país. no, pero qué mal. Y nada, salimos de ahí y la frontera con Argentina estaba a 100 kilómetros en distancia, era la mitad en subida y la otra mitad en bajada, pero la mitad en subida habían vientos de 80 kilómetros por hora, Uf, durísimos, fuertes, con un calor abrasivo, ya. más el viento, más el agotamiento. Fue bastante duro. Nosotros me acuerdo que llegamos a la frontera como a la frontera argentina a las 8 de la noche. Justo que llegamos y justo que la cerraron, o sea, justo la cerraron. Y pues lo único que pudimos hacer fue acampar en el camping y esperar a la mañana siguiente para poder entrar a Argentina. Y ahí ya fue como un nuevo capítulo en el viaje porque realmente era como volver a sentir la libertad, sentirse libre, sin presiones. Claro, pues esa presión, ese estrés de tener que salir de todo y pues más así como básicamente le hicieron persecución a ustedes. Sí, fue un proceso bastante complejo. Yo creo que nunca me había sentido como tan enojado con la situación, con el momento, con la gente que de pronto se aprovechó, pero también hay que agradecer que tuvimos muchas oportunidades y muchos amigos que nos colaboraron, el abogado, la persona que llamábamos constantemente todos los días a ver cómo iba el proceso. Todas esas personas fue un apoyo grande y yo creo que se valora demasiado porque sin ellos no nos hubieran acelerado el proceso. Muchas veces nos decían que el proceso de nosotros se podía tardar un año. O sea, imagínate la Claro. cantidad de procesos que hay ahí detrás para que nos digan que más o menos se demora un año, pero que pues a nosotros se nos demoró 2 meses. Bueno, pues algo bueno hubo entre tanto caos. Y de Argentina, entonces empezaste a recorrer Argentina y mi duda, ¿volviste a Colombia otra vez pedaleando? Eh,
empecé a recorrer Argentina, o sea, ahí estuve ya en Mendoza, entramos a Malargüe, Malargüe, San Rafael. En San Rafael llegó una amiga de Colombia a la cual le ayudé a comprar una bicicleta y iba a empezar a viajar con nosotros hacia el sur. Ya. Entonces ahí empezamos otras a devolvernos, San Rafael, Malargüe, Malargüe, pues nos recibieron nuevamente en la familia que ya habíamos conocido y con la que habíamos pasado 31 de diciembre. Hoy creo que otra vez está teniendo problemas de conexión. Esperemos un momento. Qué pena, eso es lo malo de hacer el tema en vivo, que a veces se presentan percances. Ya, ahora sí, volviste, resucitaste. Bajaste del más allá, Juan Pablo, bienvenido. Entonces ahí fue que ya, como te contaba, pues íbamos ya bajando hacia el sur, empezamos a llegar a pasar por diferentes zonas de la Patagonia, como ¿cómo es? Butarranquil, Ranquil del Norte, Zapala, bueno, son infinidades como de ciudades que hay veces no las tengo tan presentes. Luego llegar a Siete Lagos, que era Junín de los Andes, llegar a Bariloche, fue como esa otra parte bella que realmente iba como a nutrir el alma y el corazón otra vez para seguir viajando, ¿no? Luego ya se nos van acabando los días y obviamente por temas de días decidimos ir hacia la frontera con Chile, a ver si por alguna forma o alguna Se podía volver a alternativa entrar. nos dejaban entrar, pero a la final nos dijeron que no, que no podíamos pasar, que todavía La la expulsión sanción estaba ahí vigente. estaba vigente y pues que no era posible. Ya después de ahí ya nos devolvimos, obviamente renovamos el visado por otros 90 días, pero pues en ese tiempo la plata argentina tenía un poco más de valor que actualmente. Sí, ahorita pues la situación la tienen una inflación y demás. Y en ese momento tener 1.000 pesos argentinos era un poquito de dinero, no era como tan fácil tenerlo y decir, es que 1.000 pesos los pago así. No, conseguirlos era un poco complicado, pero pues no imposible. Y ya cuando yo me conseguí esa renovación, ya empecé a ir ahí a regresarme hacia Buenos Aires, ya lo que era Buenos Aires, Rosario, ir a Venado Tuerto, donde pues me estaban esperando ahí para unas entrevistas, contar un poco del viaje, también un poco de contar con ayuda para tener la vacuna de la fiebre amarilla, Ya. que no la tenía. Y ya de ahí ya era el proceso de salir de Argentina e irme hacia Uruguay. Ahí ya era como ese proceso de ir buscando frontera. Y estando en Uruguay me da la oportunidad de llegar a la casa de otro amigo viajero con el que viajé en Ecuador, que estaba por ese tiempo en su casa, en la casa de los papás. Y ahí me quedé un mes largo trabajando en una cervecería de unos amigos de él, compartiendo, aprendiendo, haciendo dinero para continuar el viaje, buscando nuevas alternativas con las fotografías en postales. Ya no hacía postales en papel, sino en imán. Ya, Entonces, chévere, claro. entonces ya me ayudaban ahí a imprimir, entonces empezaron a regalarme las impresiones, entonces ya empecé a hacer pendones, cositas que me iban como ayudando y me voy ya a empezar a hacer un recorrido para luego salir por Brasil. Ya. Salgo a Brasil, recorro un tramo corto, vuelvo e ingreso a Argentina y de Argentina llego a Misiones y de Misiones entro a Paraguay. O sea, ya empiezo a entrar a Paraguay, ahí recorro una gran parte. Ahí tuve un dilema grande con unos policías que me querían meter preso porque pues me querían quitar un celular que me había encontrado
y Ah, pues la corrupción en Paraguay con los policías es un poco complicada. Me hicieron pasar un trago amargo con algunas familias que me habían hospedado allá, pero pues todo se solucionó afortunadamente de una buena manera, entre comillas. Y después de Paraguay vuelvo e ingreso a Brasil, hago la triple frontera para ir a Cascadas del Iguazú. claro, que un destino que no puede Sí, faltar. Maravilloso. y, y ya después de eso ya como que empiezo otra vez a recorrer otro poquito de zonas y ahí decido ya regresar hacia mi país, pero pues no tenía dinero, obviamente, entonces mi idea era como ir a un lugar específico donde ya hubiera trabajado para pues, reunir dinero. Ya, Y en esos hablo con un amigo de Bolivia, el cual ya había conocido, un sí, colombiano que vivía y estaba radicado allá y tenía su restaurante. Y el man me dijo, no, ¿sabe qué? Véngase para acá, de acá una, trabajo, trabajo de una. reúno plata, se queda en mi casa y bueno, allá me fui, me quedé 4 meses en Bolivia y trabajé con él en el restaurante, compartimos mucho, fuimos a escalar ahí en Bolivia, fui con él, con los hijos. Y ya después que reuní la plata, ahí sí me vine ya definitivamente para Colombia, ahí ya embarqué la bicicleta y me vine yo en un bus desde Bolivia hasta acá en 6 días. Ya. ¿Después de cuántos kilómetros regresaste a Colombia? ¿No Des llevabas cuenta o cálculo o sí? Más o menos 33.000 kilómetros aproximadamente. Uy, 33.000 kilómetros en bicicleta. Oh, Sí, qué buena sí, expedición. más o menos. ¿Y cuánto tiempo te tomó en total? ¿Finalizaste hace cuánto Eh, para bueno, hacer yo el viaje estuve en largo? 2017 y regresé a Colombia en 2020. Ya. Y bueno, ¿y ahorita qué se viene para ti entonces? Porque sé que ahorita Ahora, estás en Medellín, pero ¿cuáles son los sí, planes? ahora estoy en Medellín trabajando, ahorrando un poco de dinero y nada, se vienen planes de volver a recorrer una parte de Sudamérica, Brasil, parte del norte de Argentina, parte de Uruguay y luego se viene Europa. La Ya, idea es eh, Centroamérica y demás, no. por ahora Centroamérica no, por ahora Centroamérica lo tengo ahí como a la espera, a que de pronto las situaciones mejoren un poco. Y nada, yo creo que ese va a ser como el postre y la cereza ahí Del pastel. del viaje. Cuando ya me regrese, ya ahí la idea es venirme por Centroamérica y llegar acá. Pero por ahora sería Europa y África. Veremos a ver qué se va dando en su momento. Genial, genial, genial. Ese tema de África, por ahí he visto también un par de viajeros ya en bicicleta en África y tremendo, tremenda experiencia Es, también, porque es pues un es viaje un territorio complicado, bastante pero lindo. hostil en cuanto a clima, terreno, carreteras, por lo que he visto, entonces Sí, interesante. total, Toca, total. toca hacer capítulo después de que hagas esas experiencias también para que nos cuentes. Sí, ahí la idea es un poco de eso, empezar como a volver a viajar y volver a compartir todas estas experiencias, porque yo creo que lo más lindo de viajar es el poder compartir las experiencias, las vivencias, porque si uno no las comparte estando en vida, pues realmente no siento Es verdad. que sea como tan bonito. Yo creo que hay que compartir las cosas estando en vida y poderlas disfrutar para que más personas se motiven, salgan a viajar. Realmente uno no necesita solo viajar en bicicleta, puedes viajar de muchas maneras. Hoy en día puede viajar en combi, en carro, en moto, en avión, de mochilero, Como sea, las posibilidades son varias e infinitas. son tan infinitas que a la final de cuentas lo único que cuenta es que las personas se den como ese regalo, ese autorregalo consigo mismo Es de realmente querer hacerlo, más que cualquier otra cosa, es querer hacerlo, si no se realmente se lo propone, lo decide y sí, lo... es darse el tiempo consigo mismo y salir a hacer algo que realmente le marque su vida, que realmente diga,
el día que yo me muera me puedo morir feliz porque realicé cosas que alguna vez soñé hacer y que por miedo nunca las pude hacer, o Claro. porque de pronto las personas que me rodeaban, mi familia, me metían mucho miedo, que son como muchas veces los causantes de los fracasos de los sueños, porque siempre nos inculcan las pesadillas. Y si Sí. te vas, y si te pasa tal cosa, y si te roban, y si te violan, y si te matan, y si te secuestran. Sí, lo Mm, mismo que ya he mencionado, pues, o sea, si uno tiene que morirse, si un accidente, cualquier cosa le puede pasar yendo al trabajo en el que sí, toda la familia se siente orgulloso, en ese mismo trabajo te puedes accidentar, te pueden robar, te pueden matar y pues ya, o sea, si es el momento, es el momento. sí, o sea, es que para que a uno le pase algo, le puede pasar inclusive en la ducha de tu Claro, casa, saliendo de la puerta de tu casa. total. Entonces, a la final yo creo que es simplemente disfrutar cada día y cada segundo como si fuera el último y haciendo lo que realmente te apasiona. Si te apasiona cambiar de trabajo, cambia el trabajo. Si no te hace feliz, busca lo que realmente te haga feliz, pero realmente es cambiar nuestra mentalidad de que para vivir feliz toca seguir unos parámetros de la sociedad y eso tenemos que empezar es a cambiarlo, a ver más allá, qué hay más allá de lo que vemos todos los días. Bueno, ya como para ir cerrando y finalizando esta grata historia, eh, lo pregunto habitualmente y es, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje? Pues ya nos has mencionado bastante, pero en concreto así, ¿cuál ha sido ese aprendizaje, el mayor aprendizaje que has tenido a lo largo de este viaje? Yo creo que a valorar cada segundo de las personas, a valorar el hecho de que te regalen de tu tiempo, eh, es el tesoro más preciado de un ser humano y de una persona, o sea, el tiempo. El tiempo es algo que no se puede perder porque el tiempo no se recupera. Para mí el tiempo vale oro. Cada Ujú. segundo que yo vivo y me levanto, para mí es un segundo que vale millones, millones de, de lo que quiera, pero realmente no tiene un precio, porque para Jamás lo vamos mí a recuperar. eso no lo voy a recuperar. Entonces, el hecho de valorar el tiempo de las personas me parece que es una de las cosas que mayor aprendí a valorar: el tiempo, el cariño, el respeto, la amistad, la confianza. Para mí es muy valioso. Eso es una de las cosas que más aprendí. Yo creo que también aprendí mucho a valorar lo que tengo a mi alrededor: una comida, una ducha, donde lavar, donde dormir, eh, así sea la casa más humilde y solo me den donde dormir en el piso, para mí es un hotel 5 estrellas, eso se valora mucho. Pues claro, es que realmente uno se da cuenta que no necesita vivir con tanto y que con lo básico y lo necesario también se puede disfrutar bastante. Exactamente, son de las cosas que uno más aprende a valorar, yo creo que es eso. Y también se aprende a valorar obviamente a la familia porque pues son muchos momentos en los que estás tan lejos y sufres tantas, o sea, pasas por tantas situaciones constantemente que Que falta ese calor fraternal de la familia. no tienes con qué vivir. Entonces te acostumbras a solucionar todo solo, pero después dices, uy, qué chévere que acá estuviera mi mamá o mi papá o alguien con quien pudiera yo hablar y que me diera una palmadita y me dijera, hágale, siga Hágale que para él. usted puede, siga. Entonces esos también son momentos que valen la pena. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, ahora sí ya el último mensaje con el que me gusta cerrar y es a esas personas que de pronto lo estás pensando, que quieren perseguir ese sueño de viajar, ¿qué les dirías? Pues, ese último mensaje como de motivación a esas personas que lo están pensando, que de pronto tienen miedo, que lo tienen ahí en mente, pero no se han atrevido a realizar ese sueño. Yo lo que les puedo decir es que el miedo siempre va a ser una constante en nuestras vidas, el miedo nunca va a desaparecer. Podemos aprender a convivir con él, que obviamente tenemos que aprender a conocernos a nosotros mismos y cuáles son nuestros límites y saber en qué momento estamos en situaciones complicadas y en qué momento no, pero que sueñen con hacer lo que realmente les gusta, les apasiona.
que no importa si tienen mucha plata o no tienen mucha plata, o si tienen los mejores equipos o los más viejitos. Yo creo que para uno salir a viajar, para uno salir a hacer lo que realmente quiere, no necesita de mucho. Lo único que necesita son ganas, motivación, fuerza, mucha mente. Yo creo que no tanto físicamente, la parte física se va dando en el camino, pero la parte mental es una parte muy fundamental, tanto para los viajes como para la vida personal y cotidiana. Si no eres fuerte mentalmente, yo creo que el primer paso fuerte es trabajar la mente. Cuando tengas la mente fortalecida en espíritu, en corazón, puedes lograr muchas cosas, porque el miedo siempre va a estar ahí en esa latente de decirnos no hagas esto, no hagas aquello. Entonces, es eso, es decirles que se tomen un tiempo para pensar, para reflexionar, que saquen un minuto para cerrar los ojos y visualizarse en cada lugar en el que se quieren ver, aquí en un año, en 5 días, en un mes, pero que hagan el ejercicio, que se den ese espacio. Bueno, Juan Pablo, qué buen mensaje. Muchísimas gracias por tu tiempo, mi hermano. A las personas que nos acompañaron, pues también muchas gracias por compartir este espacio. Espero que pues haya dejado un bonito mensaje, una bonita experiencia, que seguramente que así fue. Igual no olviden seguir a Juan Pablo en todas sus redes sociales con su proyecto Nómada in Bike, que queda más que claro el por qué se llama así, porque literalmente es un nómada viajando a través de este bello mundo. Y pues seguirlo en todas sus redes sociales, porque seguramente se vienen muy buenas historias a través de sus redes sociales que las irá contando. Entonces pues nada, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que el capítulo lo pueden volver a ver, lo pueden volver a escuchar en YouTube, en Spotify. Ya más tardecito estaré compartiendo. Y pues nada, infinitas gracias a Juan Pablo, y espero pronto verte otra vez en esas aventuras llenándote Muchas de gracias. experiencias. Muchas gracias a usted por el espacio, por la charla, por compartir, y nada, también muchas gracias a todos los que estuvieron pendientes de la transmisión. Eh, Saben que acá vamos a seguir compartiendo también, como vos lo decías, en las redes sociales. Siempre vamos a ir compartiendo no solo experiencias de bicicleta, sino de caminatas, montañas. Esa es la idea, que más personas puedan conocer un poquito más de todas estas cosas que tenemos a nuestro alrededor. Mil gracias por el espacio y por el tiempo. A ti, muchas gracias y feliz noche para todos. Buen viaje a todos.